Eduardo Ortiz, nuestro secretario. Apreciadísimos individuos de número de ANSE, autoridades del IESA e invitados especiales a esta sesión extraordinaria, entre las cuales se distingue el excelentísimo señor embajador de la República de Irán. Como dijo Eduardo, esto es para la incorporación de un miembro correspondiente. Se declara abierta la sesión. Ciudadano secretario del Comité Directivo, sírvase a indicarnos el orden del día. Orden del día, primer punto, palabras del presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Segundo punto, discurso de incorporación como miembro honorario del doctor Ricardo Hausmann. Tercer punto, juramento del doctor Ricardo Hausmann como miembro honorario de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, imposición de la medalla y otorgamiento del diploma. Cuarto punto, clausura. Muchas gracias, ciudadano secretario. Entonces, voy a comenzar. Esta sesión tiene lugar en momentos muy graves para el país y para el planeta. En el caso de Venezuela, diré que estamos en el ojo de un terrible huracán que ha trastornado el desarrollo normal de todas las actividades sociales y la funcionalidad de todas las instituciones públicas y privadas. Para ilustrar tales circunstancias, permítaseme recordar que, en promedio, la actividad económica de las naciones industrializadas por el gran confinamiento descenderá en un 20% para el final de este año, según las agencias noticiosas. Y que, de acuerdo con un reciente informe del BID de agosto del 2020, titulado Una mirada al futuro de Venezuela, señala que entre el 2013 y el 2019 hubo una contracción del 70% y que se espera una contracción adicional para el final de año del 30%. Además de que la deuda pública representa el 500% del PIB, lo cual significa para mí que las soluciones ortodoxas asociadas al llamado consenso no son aplicables. Así, en mi opinión, la cual he difundido, enfrentamos una crisis terminal política y económica que requiere fundamentalmente soluciones políticas para hacer factibles las requeridas para normalizar las actividades económicas al ponerle fin a la infuncionalidad del régimen presidencialista en todo el continente americano, sur y norte, ante la aceleración de los cambios en la complejidad monetaria financiera y al menosprecio por la opción del régimen parlamentario y de su capacidad para actuar como catalizador político en la búsqueda de estrategias eficaces en el ámbito de la realpolitik, al limitar la incidencia de las intuiciones e intereses de las presidencias autoritarias, distribuir sin haber producido, como en Venezuela, o fabricar artefactos militares sin existir guerras calientes, como en Rusia. Esto es, tomando decisiones emocionales asociadas a gringolas ideológicas y a roces con la arena burocrática, como demuestra John Bolton, ex jefe de Seguridad Nacional de Donald Trump, en su libro de junio 20, con la triste consecuencia de incurrir en conductas calificables de esquizofrenia política, como sostuve en la oportunidad de mi incorporación a esta academia en el año 2009. He traído a colación lo dicho a propósito de la incorporación como miembro correspondiente de Ricardo Hausmann, porque él, asociado desde hace 2 décadas
a la Kennedy School of Harvard y a su Centro Internacional de Estudios sobre el Desarrollo, podría irradiar las ideas que circulan en nuestra academia allá en el corazón político de Norteamérica, a más de divulgar aquí el pensamiento político económico surgido en esas latitudes. En ese contexto, me complace institucionalmente ceder la palabra y darle la bienvenida a Ricardo Hausmann, a nuestra angustiada academia, por las erráticas conductas de los poderes ejecutivos autoritarios que alteran hasta las cotizaciones de las bolsas de valores. Para concluir, agradezco infinitamente la gentil colaboración del IESA al facilitarnos sus instalaciones y a los eficientes funcionarios por su utilísimo apoyo. Creo que podemos pasar al segundo punto. Segundo punto, discurso de incorporación como miembro honorario del doctor Ricardo Hausmann. Muy buenos días, presidente de la Asamblea de la Academia Luis Zambrano, vicepresidente de la Academia Sari Levy, secretario de la Academia Eduardo Ortiz, demás miembros de la Academia. Es realmente un honor para mí que me consideren miembro honorario de su importante agrupación. Es un honor que no merezco, pero que lo asumo con toda responsabilidad. Quisiera compartir con ustedes una síntesis de las cosas que he estado pensando y desarrollando como aporte a la ciencia económica en los últimos 15 años o así. De modo que esta no va a ser una presentación de un paper en particular, sino que va a ser la presentación de muchas de las cosas que he estado escribiendo en los últimos 15, 20 años en Harvard. Estas cosas no las he escrito yo solo, las he escrito con coautores muy inteligentes, muy creativos, muy capaces, y por lo tanto mucho del crédito le va a ellos. Entre ellos Dani Rodrik, César Hidalgo, Bailey Klinger, mis coautores, mi alumno Dani Bajar, mi coautor en varias cosas, miembro de la Academia Miguel Santos, que voy a usar parte de trabajos que hemos hecho juntos, y de algunas con Frank Nefke, con Ljubica Nedeljkovska, con Andrés Gómez, con Oscar Patterson. De modo que este es un trabajo que he venido realizando como una agenda de investigación de larga data que tiene cierta coherencia y que voy a entrar a explicar. Básicamente, cuando uno ve al mundo, lo ve a partir de cierta teoría que tiene en la cabeza, y por eso se ha dicho que, en cierto sentido, cuando uno ve al mundo, en vez de verlo desde una ventana, tiende a verlo desde un espejo. Y uno ve en el mundo las cosas que ya tenía en la cabeza. Y en particular, si uno aprende economía, arranca con esta fórmula. Esta fórmula es la función neoclásica de producción. Lo que está a la izquierda es el producto. Ese producto sale de una caja negra. Esa caja negra depende de algo que llaman tecnología, de algo que llaman capital, de algo que llaman trabajo y de algo que llaman capital humano. Y uno se podría imaginar que estas sustancias, que como tal no existen en el mundo, sino son conceptos que tenemos en la cabeza y que después vamos a tratar de medir en el mundo, son algo así como una descripción del mundo como la hacían los griegos, pues, que decir que el mundo está hecho de tierra, agua, viento y fuego, y que las cosas que hay en el mundo son alguna combinación de estas cosas. Todo en el mundo se puede hacer transformando de alguna forma estas cuatro sustancias esenciales según los griegos.
yo les voy o sea, en esa interpretación del mundo, pues si uno trata de explicar por qué hay sitios pobres y por qué hay sitios ricos, uno diría que el señor de la izquierda trabaja con menos capital, de pronto trabaja menos, de pronto es menos educado y de pronto trabaja con peor tecnología. Pero entonces la descripción de los países ricos y pobres uno la hace en función de esta función de producción que tiene en la cabeza y de esta descripción de qué está hecho el mundo. Pues bueno, desde los griegos hemos avanzado y ahora pensamos que el mundo está hecho de estas cosas y que no todo en el mundo se puede hacer con combinaciones de las cosas que ya estaban ahí, sino que tienen su especificidad. Por ejemplo, aquí el átomo 79 es el oro. Ese átomo es un átomo y si usted quiere oro tiene que tener un átomo de oro, no lo puede sacar de combinaciones de otros átomos. A pesar de que, digamos, Isaac Newton, que fue un tipo súper inteligente, pues él no sabía de los átomos y entonces se pasó la vida haciendo alquimia tratando de conseguir cómo sintetizar oro mezclando sustancias. Pero entonces yo les voy a argumentar que para entender una descripción distinta del mundo tenemos que tener una cierta teoría de qué es la tecnología. Y la tecnología, los economistas típicamente en la tradición neoclásica lo miden como un resultado, como algo que hace más productivo estas otras cosas que ellos llaman los factores de producción, el capital, el trabajo, etc. Yo le voy a dar una interpretación distinta a lo que es tecnología y voy a hacer toda la teoría en torno a cómo es que esta tecnología crece, cómo se acumula, cómo se mueve, dónde está, etc. La tecnología, en esta teoría, va a ser algo así como el Dios cristiano, en el sentido que es uno, pero son tres. Es uno, porque la tecnología en esta interpretación es conocimiento, pero son tres, porque ese conocimiento aparece en formas de tres ontologías o tres formas de existir radicalmente distintas. Una es como conocimiento incorporado en herramientas, entonces tecnologías son herramientas. Otro es conocimiento codificado en códigos, fórmulas, algoritmos, recetas, protocolos, rutinas que existen en un espacio simbólico. Un espacio aquí es tinta sobre papel, pero si le tomo la foto a la tinta sobre papel no cambia el significado, o sea, porque el significado no está en la materia, está en los símbolos, está en los códigos. Y conocimiento tácito en los cerebros. Ese conocimiento tácito existe en el cerebro y solamente en el cerebro, no está en los libros. Es una cosa, este dentista aquí está utilizando herramientas, él está siguiendo un protocolo, pero él está mezclando las herramientas y los protocolos con algo que tiene en su cabeza que le permite ver en la boca y detectar cosas que uno no sabe detectar y que le permite mover las manos de una forma que uno no sabe moverlas, pero que arregla el problema. De modo que la implementación de la tecnología en el mundo requiere de esta combinación de herramientas, códigos y know-how, conocimiento tácito, y ese conocimiento tácito solamente existe en cerebros. Ahora, ese conocimiento tácito que hace falta no es el conocimiento tácito en la cabeza de una persona. No sería correcto decir que esta persona sabe volar este avión, porque para volar este avión, para implementar esta tecnología, hace falta todas estas otras personas. De modo que el conocimiento que importa no es un conocimiento individual, sino es un conocimiento colectivo, es un conocimiento de equipos, donde dentro de esos equipos hay división del conocimiento. Unos saben de una cosa, otros saben de otra. En el IESA, que nos presta sus facilidades, pues ahí enseñan de contabilidad, de finanzas, de mercadeo, de producción, de manejo de recursos humanos, etcétera. Y una organización tiene que saber de todas esas cosas para implementar las tecnologías que va a hacer. De modo que es un conocimiento colectivo. De la misma forma que uno necesita de músicos que saben de distintos instrumentos para poder hacer una sinfonía. Entonces la tecnología tiene este aspecto de que uno tiene que crear redes humanas diversas para
e implementar la tecnología. Eso nos transforma la forma de pensar qué es capital humano, porque el capital humano en la literatura económica se ha tendido a pensar que es como una unidad que llamamos en matemáticas escalar, que tiene una sola dimensión, que es alto o bajo, bueno o malo, mucho o poco. Pero en realidad, eso lo podríamos llamar como la intensidad de capital humano. Yo voy a enfatizar otra dimensión del capital humano que no es la intensidad, sino es su espectro. Al igual como la luz tiene intensidad y tiene color, tiene espectro, pues el capital humano tiene este aspecto de qué tan diverso es, no solamente qué tan intenso es, sino qué tan diverso es. Y la diversidad del capital humano la voy a usar para explicar muchos de los fenómenos económicos que voy a tratar de sintetizar. Entonces ahora cuando vemos esta foto, vamos a verla ahora con los conceptos que tenemos en la cabeza, que van a ser otros. Yo diría que las diferencias entre estas dos fotos son diferencias fundamentalmente de know-how, no porque el señor de la izquierda sepa menos que el señor de la derecha. El señor de la izquierda, él sabe ocuparse de sus bueyes, sabe hacer y reparar sus herramientas, sabe hacer su propio fertilizante con la bosta de los animales, sabe cuándo sembrar, cuándo cosechar, etc. El señor de la derecha usa una cosechadora que él no sabe hacer. La cosechadora usa gasolina que él no sabe hacer, ni cómo buscar petróleo, ni cómo refinarlo. Usa semillas genéticamente modificadas, no tienen la menor idea de lo que esa palabra significa. Usa agroquímicos, fertilizantes, insecticidas, no sabe hacer nada de eso. El señor de la derecha, cuando se le echa a perder su cosechadora, conoce el número de teléfono a quien debe llamar. Pero el señor de la derecha es mucho más productivo que el señor de la izquierda porque él realmente es un pequeño elemento de un proceso productivo que requiere del conocimiento de muchísima más gente. El señor de la izquierda está trabajando básicamente solo. El señor de la derecha, él es realmente una pequeña pieza de un sistema muchísimo más amplio. Y ese sistema tiene mucho más know-how, ese sistema tiene mucho más tecnología que lo que está en la cabeza de un individuo. Entonces, voy a con esto, crear una teoría económica que va a tener su fórmula, su forma de medir, que va a tener formas de generar hipótesis que se puedan testear en el mundo y que nos puedan ir explicando los fenómenos del mundo de una manera más clara. Esta teoría va a empezar diciendo que el mundo está compuesto de capacidades. Estas capacidades pueden ser know-how individual, pueden ser, ya les voy a decir exactamente lo que son, pero en esta metáfora esas capacidades van a ser como letras. Los países o los lugares, porque esto lo hemos aplicado no solamente a países, sino a estados, a ciudades, los países son en cierto sentido combinaciones de letras. De modo que hay una relación, los países están definidos en cierto sentido por las capacidades que tienen, por las letras que tienen. En particular, como las herramientas son fáciles de mover y los códigos son fáciles de mover, los lugares tienden a estar definidos principalmente por el know-how colectivo que tienen, es decir, un poco por las letras que tienen. ¿Okay? Los productos son cosas como palabras, se hacen combinando letras. Entonces los productos, lo que vamos a llamar tecnología, si se quiere, es esta relación entre productos y las capacidades que se requieren tener para hacerlos. ¿Okay? Y esta va a ser nuestra descripción del mundo. ¿Okay? De modo que las letras son capacidades productivas, no son transables, son cosas que tienen que estar en el sitio donde se va a dar la producción. O sea, si son materias primas, insumos intermedios, esas cosas se ponen en un container y se mueven, esas no son capacidades que limitan la producción en ningún lugar en particular. Son estas cosas no transables que tienen que estar en ese lugar para que se dé la producción.
incluye el know-how colectivo, las diferentes habilidades que cada proceso necesita, pero también insumos intermedios no transables, que en cierto sentido es el know-how colectivo expresado en los insumos no transables que uno va a comprar. Y entre ellos también hay bienes públicos, de modo que aquí también va a venir una teoría, si se quiere, del Estado y de la relación entre el Estado y la producción y demás, como vamos a ver más adelante. Entonces, la forma como vamos a caracterizar la producción, como vamos a caracterizar la economía, es que hay esta relación entre los países y las capacidades que tienen, o los lugares y las capacidades que tienen, que lo vamos a definir como una matriz, la llamamos la matriz CCA, matriz de capacidades y de países y habilidades. Esta otra matriz, que es la matriz tecnológica, es la matriz de qué insumos, qué capacidades requiere cada producto, que la llamamos la PPA. Y estas son matrices que las vamos a tratar de estimar, o si no las podemos estimar, vamos a tratar de entender cómo es que funcionan. Vamos a suponer este operador de Leontief, si se quiere, que dice básicamente que un país va a poder hacer un producto si tiene todas las letras que el producto requiere. ¿Ok? De modo que de aquí va a salir una relación entre países y productos, qué países pueden hacer qué productos, que son sencillamente, lo llamamos la matriz MCP, y en esa matriz lo que vamos a suponer es que el vector de capacidades que un producto requiere es un subconjunto de las capacidades que un país tiene. Es decir, que el producto lleva letras que el país tiene. ¿Okay? Esta matriz MCP es una matriz que es muy fácil de estimar empíricamente, y ya les voy a decir cómo hacerlo, pero es una matriz de ceros y unos que dice si un país hace el producto o no hace el producto, o si lo hace bien o no hace ese producto bien, digamos, si tiene la capacidad realmente para hacer ese producto. Entonces va a ser una matriz de ceros y unos, cada fila de esta matriz va a ser un país, y va a llevar un 0 si no es bueno haciendo ese producto, va a llevar un 1 si es bueno haciendo ese producto, va a ser sencillamente una matriz de ceros y unos. Y esta va a ser una matriz que va a tener una aplicación enorme en todas las cosas que voy a decir. De aquí va a salir una teoría de la diversificación productiva, de aquí va a salir una teoría del crecimiento, una teoría del nivel de ingreso, una teoría de la desigualdad, una teoría de los bienes públicos. De aquí, de esta tontería, va a salir muchas cosas. De modo que voy a tratar de sacarle el jugo a esta matriz hasta dejarla sequita. Entonces, ¿cómo estimamos esa matriz? Bueno, sencillamente imagínense que usted se baja unos datos. Estos datos pueden ser de países y productos, como es el caso de esta matriz aquí. Esto sería si me bajé los datos de exportaciones. Entonces, estos serían para cada país A, B y C, qué productos exportan. Esta matriz la voy a transformar en una matriz de participaciones de mercado, qué porcentaje de las exportaciones de cada país está determinada por cada uno de los productos. Esta matriz de participación de mercado la voy a dividir por el tamaño de cada una de las economías en el mercado mundial, y eso nos va a dar un concepto que introdujo Bela Balazs, que era el concepto de ventaja comparativa revelada, que es, por ejemplo, si este país A exporta 66% de sus exportaciones son teléfonos celulares, pero esta economía es solamente 32% de la economía mundial. Cuando yo divido este número por este número, me da 2. Quiere decir que la ventaja comparativa de este país en este producto es 2, pero en este otro producto es nada más 0,11. Entonces, esta matriz la voy a convertir en una matriz de ceros y unos, sencillamente dándole un 1 si el país tiene una ventaja comparativa revelada mayor que 1, y le voy a dar un 0 si lo tiene menor que 1. Básicamente, la ventaja comparativa dice si uno exporta ese producto con una intensidad mayor a la intensidad en la que el mundo exporta ese producto. ¿Okay? De aquí saqué yo mi matriz de ceros y unos, o sea, estas son manipulaciones totalmente triviales, sencillitas, cosa que uno hace en un par de líneas de código en un computador. Esto no tiene ciencia, ¿ok?
Pero ¿qué nos dice esta matriz insumo-producto? Esta matriz de país-producto. Bueno, nos permite calcular la diversidad de cada país sencillamente sumando la fila del país. Esa matriz nos dice cuántos productos hace cada país. Este país en particular hace 5 productos, este país aquí hace 3 productos y este país aquí hace un solo producto, ¿no? Entonces eso sería la diversidad, sencillamente la suma de la matriz a lo largo de todas sus columnas. O sea, es la suma de la fila. Pero igualmente nos permite pensar en cuál es la ubicuidad de un producto, que es sencillamente la suma de la matriz a lo largo de sus columnas. Es decir, cuántos países hacen un producto. Entonces resulta que este producto lo hace un solo país, ese producto también, este producto lo hacen 2 países, este también, y este producto aquí lo hacen todos los países. De modo que ahora tenemos ahí está, en esa matriz está toda esta información. Con César Hidalgo en el 2009 inventamos que llamamos el método de reflexiones. Imagínense que le pongo un espejo aquí a la matriz y la voy a duplicar y me voy a hacer la pregunta de qué tan ubicuos son los productos que hace un país. Entonces, por ejemplo, este país que hace, esta es la ubicuidad de los productos, ¿no?, que les acabo de mostrar. Este país aquí hace 2 productos de ubicuidad 1, hace 2 productos de ubicuidad 2 y un producto de ubicuidad 3, que es el sombrerito. Entonces voy a dividir entre 5 porque son 5 productos los que hace. Tiene una ubicuidad promedio de 9/5. Este tiene una ubicuidad 9/5, es 1,8. Este tiene 2 productos de ubicuidad 2 y uno de 3, 7/3, eso es 2.3, o sea, tiene una ubicuidad más alta. Y este producto aquí, el último, es de ubicuidad 3, todo el mundo hace este sombrerito, entonces tiene ubicuidad 3. Nótese que los países que tienen, uno inferiría que los países que tienen más letras, será por eso que pueden hacer más palabras, son más diversos. Los productos que requieren más letras son más difíciles de hacer, los hacen menos países, ¿verdad? Y entonces los países que tienen más letras deberían simultáneamente hacer más productos y hacer productos más difíciles de hacer, productos menos ubicuos. Entonces, este cálculo es el cálculo de la ubicuidad promedio. No de un producto, sino este es el cálculo de la ubicuidad promedio de los productos que hace un país. Y este país, que tiene diversidad 5, tiene ubicuidad promedio más baja que este país que tiene diversidad 1, pero ubicuidad 3. ¿Okay? Bueno, si nosotros miramos esta matriz en el mundo, esto es lo que nos da, esto es usando la matriz de exportaciones. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que vemos que hay algunos países que hacen de todo. Estos son los países que están aquí arriba. Hay otros países que hacen pocas cosas. Hay unos productos que los hace todo el mundo. Y después aquí hay unos productos que los hacen pocos países. Entonces, esto sugiere, ¿verdad?, que la diferencia entre países están en las letras que tienen. Países que tienen muchas letras pueden hacer muchas palabras y entre ellas palabras más largas. Entonces, cuando aplicamos este método que le acabo de explicar, de calcular la ubicuidad promedio de los productos que hace un país, encontramos que en este eje horizontal pongo la diversidad, cuántos productos hace, y en este la ubicuidad promedio de los productos que hace, uno encuentra esta relación inversa. Los países ricos están aquí, hacen muchas cosas y cosas que se hacen en pocos lugares, y los países pobres están aquí, hacen pocas cosas y cosas que se hacen en muchos lugares, como en el sombrerito que les mostré antes. Cuando usamos data nacional, el gráfico se ve muy parecido. Estos son municipalidades de Chile. Entonces, de nuevo, blanco quiere decir que la municipalidad lo hace. Hay unas municipalidades en Chile que hacen de todo, otras que hacen muy pocas cosas, pero las que hacen pocas cosas tienden a hacer cosas que se hacen en todas partes, mientras que las que hacen muchas cosas hacen cosas que se hacen en pocos lugares, tienen baja ubicuidad.
De modo que cuando miramos esta matriz para municipalidades de Chile, nos da que aquí está Santiago, Las Condes y Providencia, que son las municipalidades de Santiago, y aquí son las municipalidades más pobres de Chile. Allá hacen pocas cosas y cosas que se hacen en muchos sitios. De modo que esta es un método general, lo hemos aplicado en todos los países donde hemos tenido la oportunidad de trabajar. Igualmente, uno puede medir no solamente la ubicuidad de los productos, sino uno puede también medir qué tan diversificados son los países que hacen un producto. Esto no es una característica del país, sino es una característica del producto. Uno esperaría que si un producto es muy complejo, lleva muchas letras, entonces lo deben hacer países que tienen muchas letras. Pero esos países que tienen muchas letras, si tienen muchas letras, deben ser muy diversificados. Entonces uno esperaría ver que los productos, uno puede estimar en promedio cuántos países hacen un producto. Entonces en este ejemplo, por ejemplo, estas pastillas las hace un solo país, pero ese país, o sea, ese producto tiene ubicuidad 1, pero tiene la diversidad promedio de los países que hacen ese producto es 5, porque el país que hace ese producto tiene diversidad 5. Este también tiene diversidad 5, este tiene diversidad 4, porque lo hacen dos países, uno con diversidad 5 y otro con diversidad 3, en promedio da 4. Y lo mismo el fósforo. Y el sombrero lo hace 3 países, de modo que en promedio la diversidad promedio de los países que hacen este producto es 5, la diversidad del primer país, 3, la diversidad del segundo país, 1, la diversidad del último. Eso me da que en promedio ese producto lo hacen países con diversidad 3. Nótese que uno se imaginaría que los productos más complejos lo hacen países más diversos. Este producto sería más complejo que este de aquí abajo porque lo hacen países más diversificados. Entonces, lo que hacemos con el método de reflexiones es sencillamente tratar de estimar tanto la complejidad de los productos como la complejidad de los países. La primera medida de la complejidad de un producto es qué tan ubicuo es. La primera medida de que la complejidad de un país es qué tan diverso es. Yo puedo repetir este método como lo acabo de hacer, preguntándome qué tan ubicuos son los productos que hace un país y qué tan diversificados son los países que hacen un producto, y lo puedo volver a hacer, qué tan diversificados son los países que hacen los productos que hace este país y qué tan ubicuos son los países que hacen los productos que hace este país. Y puedo repetir esto infinitas veces y eso se convierte en un problema de eigenvalores. Se me olvida cómo traducen, eigenvalues y eigenvectors. Entonces, el índice de complejidad de los productos es el eigenvector de esta matriz MCP en una dimensión, y el índice de complejidad de los países es otro eigenvector de esta matriz MCP. De modo que al final lo que termina ocurriendo es que yo puedo mirar la complejidad del producto promediando en esta matriz, y eso me va a dar algo que tiene que ver con las capacidades que tiene el país. De modo que el índice de complejidad económica mide algo que tiene que ver con las capacidades que tiene el país, y el índice de complejidad económica de los productos mide algo de las capacidades que un producto requiere. Un producto más complejo va a requerir más capacidades. Entonces, cuando aplicamos este método a la data del mundo, nos dice, sin saber, lo único que sabe la máquina es que son ceros y unos, él no sabe los nombres de los países, no sabe el sistema político de los países, no sabe nada. Lo único que sabe esta matriz MCP nos dice que maquinarias, instrumentos para análisis químico, máquinas de rayos X y de radiación, que todos esos son productos los más complejos que hay en el mundo, mientras que petróleo crudo, mineral de hierro, algodón, cacao, sésame, o sea, ajonjolí son de los productos menos
menos complejos que hay en el mundo. Entonces, eso sale sencillamente como una de las propiedades de esta matriz MSP. Entonces, cuando miramos la complejidad de los productos en el mundo, esto es lo que nos dice que México es más complejo que Sudamérica, que Venezuela es el país menos complejo de la región, nos dice que Sudáfrica es más complejo que el resto de la África subsahariana, nos dice que Japón es más complejo que China, que es más complejo que India, ¿no? Tailandia es más compleja que Indonesia, etcétera, etcétera. Cuando miramos la relación entre este índice de complejidad económica, que es nada más uno de los vectores de esta matriz MSP, o sea, nos da, y controlando por la riqueza natural de los países, nos da esta relación entre el índice de complejidad económica y el ingreso de los países. Y bueno, tiene una correlación bastante alta, 0.73, y uno diría, bueno, eso está bien, pero lo cierto es que no solamente eso, sino que esta teoría diría, bueno, India, los errores que comete o sea, lo que llamaríamos estadísticamente errores, que es la diferencia entre la línea de regresión y la observación que uno observa, o sea, esta distancia aquí, pues la pregunta es si esos errores, entre comillas, contienen información o no contienen información. Bueno, esta teoría diría, bueno, aquí está India, ¿por qué es India tan pobre? O sea, ¿por qué está tan bajo en el eje vertical si debería estar aquí arriba? Debería ser más rico dadas las letras que tiene, dadas las capacidades que tiene. Bueno, por el otro lado está aquí Grecia. Nótese, esto lo hicimos con datos del 2008. Aquí está Grecia, ¿cómo es que Grecia se volvió tan rico con las pocas letras que tiene, lo poco que sabe, el poco know-how que tiene? Bueno, interesantemente, desde el 2008, India ha sido uno de los países que más rápido ha crecido en el mundo, mientras que Grecia ha tenido una crisis donde el producto ha caído 26%. De modo que si nosotros agarramos estos errores, por ejemplo, y los medimos para el año 98, estos errores tienden a predecir el crecimiento futuro. Entonces hemos demostrado en este libro del Atlas de la Complejidad Económica que estos errores contienen información sobre el crecimiento futuro de los países. Es decir, que los países tienden a converger a un nivel de ingreso que es compatible con las capacidades que tienen. Y este es un primer resultado en materia de crecimiento. Pero esta matriz MSP nos va a seguir dando frutos. En particular, yo voy a transformar esta matriz MSP, que es una matriz países y productos, voy a usar la dimensión país para calcular una relación entre productos. O sea, voy a promediar a lo largo de todos los países para calcular una relación entre productos. En particular, me va a quedar una red de productos, y esa red de productos es sencillamente esta otra transformación de la matriz MSP. Sencillamente agarro esa matriz MSP, para los que se han olvidado de álgebra lineal, no se preocupen, no es importante. La premultiplico por una matriz diagonal que tiene en la diagonal los inversos de la diversidad, y la premultiplico por esta matriz MSP traspuesta. Eso básicamente me va a calcular cuál es la probabilidad de que un país hace el producto B siendo que hace el producto A. ¿Ok? O sea, me va a decir qué tan probable es que un par de productos sean hechos por el mismo país. ¿Ok? Quiere decir que si dos productos llevan las mismas letras, el país que tiene para hacer un producto debería tener lo que se requiere para hacer el otro producto. De modo que en la probabilidad de ser coexportados a lo largo de todos los países hay una relación entre qué tan similares deben ser las capacidades que un producto requiere. Y de ahí sale el espacio de productos. ¿Okay? Este espacio de productos es nada más otra de las proyecciones de la matriz MSP. Una de las proyecciones fue el índice de complejidad económica y de países y el índice de complejidad económica de productos. Esta es una relación entre productos. Estos productos de aquí, o sea, cada círculo es un producto y tiene vínculos entre productos si la probabilidad que sean coexportados es muy grande. Aquí a la derecha tienen ropa, esto es agroindustria, esto es material de construcción,
esto es maquinaria, esto es químicos, esto es electrónicos. Y notarán, por ejemplo, este producto aquí al final del mundo es el petróleo, este otro producto aquí al final del mundo es la minería. O sea, esta es una relación entre productos que en cierto sentido captura qué tan similares son los productos en la PPA. Es decir, qué tan parecido es el vector de capacidades que un producto requiere, que un par de productos requieren. Qué tan similares son las letras que lleva la palabra. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es este espacio de productos. Este espacio de productos nos dice dos cosas interesantes sobre cada uno de los productos. Por un lado, nos dice algo de su complejidad, que es nada más el índice de complejidad de los productos, pero también nos dice algo de su conectividad. Por ejemplo, nos dice que el petróleo es muy poco complejo, pero también está muy mal conectado porque, como verán aquí, el producto está, si nos imaginamos que este espacio de productos es como un bosque, donde cada producto es un árbol, pues hay unas partes muy densas del bosque, que aquí donde están todos estos vínculos grises, y hay unas partes muy peladas del bosque. Y el petróleo, pues debe ser una palabra muy corta o lleva unas letras muy poco útiles en otras actividades, de modo que está muy aislado, está muy poco conectado. Mientras que si uno tiene las capacidades para hacer un tipo de maquinaria, seguramente con esas mismas capacidades puede hacer otros tipos de maquinaria. Si uno tiene las capacidades para hacer un tipo de ropa, con esas mismas capacidades puede hacer otros tipos de ropa. Y por eso esas partes del espacio de producto están muy conectadas. De modo que, por ejemplo, estos verdes son ropa, confección, y esto es maquinaria. Pues ambos son bastante conectados, o tienen un índice de conectividad muy alto, tienen muchos árboles cerca, pero claro, la maquinaria es más compleja que la confección. ¿Ok? Entonces ahora tenemos esta forma de describir el mundo, de describir las cosas que están ahí afuera. Interesantemente, y esto va a entrar en algo que voy a hacer en algún momento de la conferencia, yo puedo calcular el mismo truco que hice para calcular el espacio de productos, lo puedo invertir para calcular un espacio de países. ¿Okay? Voy a agarrar la matriz MSP traspuesta, la voy a premultiplicar por una matriz diagonal de los inversos de las ubicuidades, ¿okay? Y la voy a premultiplicar por la matriz MSP. Y eso me va a dar una relación entre países. Me va a decir, dos países se parecen si tienen las mismas capacidades. O si tienen capacidades parecidas. Y cuando hicimos esta proyección de la matriz MSP, nos encontramos, lo que ven aquí son países y están vinculados con los países que más se le parecen. Y esto nada más, miran, se le parecen en el espacio de la MSP. La máquina no sabe más que eso. Pero lo que nos dio es que los países se parecen muchísimo a sus vecinos. O sea que aquí está Alemania, está Austria, está Suecia, está Gran Bretaña, está Dinamarca, etc. Aquí están todos los países petroleros, aquí están todos los países, por ejemplo, aquí está Latvia, Lituania y Estonia. O sea, todos son países, se parecen a sus vecinos. Y esto, en cierto sentido, es una situación muy extraña porque uno esperaría que si tiene un vecino que sabe hacer algo, uno más bien comercia con el vecino. No se parece al vecino, a menos que haya otras cosas, que estas capacidades humanas existen en vínculos culturales que tienen una expresión geográfica. Ya vamos a sacarle más jugo a esta cosa, pero quiero enfatizar que esto es esencialmente otra proyección de la matriz MSP, ¿no? ¿Okay? Es sacarle el jugo a la misma matriz. ¿Okay? Fíjense que, por ejemplo, en la matriz MSP, Suecia, Finlandia y Noruega son los países más parecidos entre sí. En fin, o sea, hay mucha información muy interesante aquí. ¿Qué es un país? Un país va a ser un conjunto de equipos, un conjunto de empresas que saben hacer ciertos productos. Entonces, en nuestra metáfora, van a ser las empresas, los equipos van a ser unos monos que viven en el bosque, viven en ciertos árboles del bosque.
Entonces, esto nos va a permitir caracterizar a un país por dónde tiene sus empresas en el espacio de productos, dónde tiene sus monos. Y aquí tienen el espacio de productos donde está en gris todos los productos en los cuales uno no tiene capacidad, y está en color los productos donde uno sí tiene capacidad. Y esto está hecho para el año 2017 para Venezuela. Como verán, Venezuela tiene aquí muy pocos colores, ¿no? Tiene aquí 2 gorilas en el petróleo. Esto es proporcional a cuánto de eso exporta, pero tiene muy pocas cosas en el resto del espacio de productos, por ejemplo, comparados con México, que tiene entonces muchísimo más capacidades productivas que Venezuela, y comparados con, por ejemplo, Austria, que tiene muchísimas más capacidades productivas. Pero nótese que, por ejemplo, México tiene muchas capacidades productivas en esta parte muy densa del bosque, de modo que estas círculos colorados, que son los monos en esta metáfora, están muy cerca de otros círculos grises, que son donde árboles vacíos, donde de pronto se podrían mover con cierta facilidad. Es decir, productos que llevan más o menos las mismas letras y por lo tanto no debería ser tan difícil diversificarse en dirección a esos productos. Entonces, eso nos permite otra cosa, que es caracterizar qué tan bien posicionados están los países en el espacio de productos. De nuevo, estas son puras manipulaciones de la matriz MSP. Lo que voy a calcular aquí es cuál es la distancia entre los monos de un país, es decir, las cosas que el país hace, y los árboles vacíos. ¿Okay? Voy a sumar cuál es la distancia entre los monos de un país y los árboles vacíos, ponderados por qué tan complejos son esos árboles vacíos. Y eso, en cierto sentido, es una medida de qué tan frondoso es tu valle, qué tan cercano estás a las oportunidades de diversificación productiva. Interesantemente, entonces en este gráfico, en el eje horizontal tiene cuántas letras tiene un país, y en el eje vertical tiene qué tan bien posicionado está en el espacio de producto. Como verán, Venezuela está aquí abajo, mal posicionado. México, India y Grecia, que antes los habíamos visto con los 2 ejemplos que les había dado. India es el país mejor posicionado, y Grecia está en segundo lugar, a pesar de que estaban en situaciones opuestas en el análisis anterior. México, México está aquí, está muchísimo mejor posicionado que Venezuela, y Austria está aquí, y Austria está mal. ¿Por qué está mal Austria? Porque ya no le quedan árboles vacíos, porque ya los monos han colonizado todo el bosque, ¿ok? De modo que esta es otra característica que tienen los países, que es qué tan bien posicionados están en el espacio de productos, qué tan bien preparados están para seguir el proceso de desarrollo, que uno se lo imagina como un proceso en el cual añade letras y las traduce en más palabras y en palabras más largas, ¿ok? Entonces, uno se puede preguntar si estos monos se mueven en el tiempo. Pues efectivamente, aquí tienen los monos que han saltado, o sea, los nuevos productos que los países han adoptado entre el año 2000 y el año 2015. China, por ejemplo, adoptó 76 nuevos productos, en los cuales ahora está exportando 330 mil millones de dólares en esos 76 nuevos productos. O Vietnam, un país que introdujo 48 productos a su paquete de exportación y ahora está exportando 50 mil millones de dólares en esos productos. Y así sucesivamente. Y hay países que, digamos, donde el proceso de diversificación es más intenso. Tailandia introdujo 70 nuevos productos con exportaciones totales de 21 mil millones de dólares, etc. Y esto se traduce en que los países cambian las cosas en las que son buenos. Estas son las participaciones en el mercado mundial de China. En verde es ropa. Entonces China empezó, después de Deng Xiaoping, a crecer en ropa. Como 15 años después empezó a crecer en electrónica, y como 25 años después empezó a crecer en maquinaria. ¿Okay? Esto es para Tailandia. Tailandia era grande en agricultura, después se metió en ropa, después se metió en electrónicos, y ahora se está metiendo en maquinaria y en químicos.
Pero hay países como Sri Lanka que se metieron en ropa, pero no siguieron transformándose. Entonces esto nos permite medir un poco cómo los países están moviéndose en este espacio tecnológico, a qué ritmo están acumulando capacidades, cómo están reflejando esas capacidades en una mayor diversidad de productos y en productos más complejos. Esto lo hacemos para explicar el crecimiento. Básicamente queremos saber si un país tiene más que suficientes letras para ser más rico que es como India, o si le faltan letras como Grecia. Y además nos permite ver que también están posicionados en el espacio de productos. Estas son dos medidas que salen todas de esta teoría de la complejidad económica. Todas tienen que ver con esta matriz MSP. Y lo que nosotros mostramos es, en esta regresión, que no voy a ahondarme en ella, es que la complejidad de los países crece en función de qué tan bien posicionados están en el espacio producto. ¿Ok? O sea que hay una relación dinámica. Mientras mejor posicionado estoy en el espacio producto, más crece mi complejidad. Y esa complejidad, tanto la actual como la que está expresada en la posición en el espacio producto, determina que también cuánto crecen los países. Y entonces tenemos ecuaciones de crecimiento que usan como variables explicativas estas dos variables, la complejidad actual de los productos y que también posicionados están en el espacio producto. Entonces, en esta matriz de 2x2, pues en el eje horizontal voy a poner esa variable que les acabo de medir, que es si un país se parece más a India o se parece más a Grecia. Quiere decir, si le sobran letras para ser más rico de lo que es como India, o si le faltan letras como Grecia. Esto va a ser el eje horizontal. Y en el eje vertical va a ser que también posicionado está en el espacio producto. De modo que van a haber algunos países que le sobran letras y además les es fácil moverse en el espacio de producto, les es fácil moverse hacia productos que quedan a pocas letras de distancia. De modo que esos países probablemente tienen una gran facilidad para seguir creciendo. Hay otros países que les sobran letras, pero no les es fácil seguir acumulando más letras, entonces tienen que sacarle más jugo a las letras que ya tienen. Hay otros países que les faltan letras, pero les es relativamente fácil conseguir más letras porque están bien posicionados en el espacio de producto. Y hay países que les faltan letras, pero están mal posicionados en el espacio de productos para conseguirlas. Y entonces, como todo esto lo hemos hecho empíricamente, pues podemos llevar esto a la data y vamos a encontrar que India y China, que son países que han estado creciendo mucho, están precisamente aquí, mientras que desafortunadamente Venezuela está aquí en esta región complicada, donde estamos lejos nos faltan letras y estamos lejos de las oportunidades de diversificación, porque estamos en una región muy periférica del bosque. Bueno, entonces eso es cómo sacarle el jugo a esta idea de capacidades y crecimiento. Voy a introducir aquí ahora el tema de bienes públicos. La forma como lo voy a introducir es que voy a decir que, mire, la tecnología necesita de bienes públicos. Es decir, que si yo puedo comprarme un carro y hay un mercado privado para carros, pero ese carro necesita carreteras, esas carreteras y esas vías necesitan semáforos y necesitan alguien que imponga las normas de uso de esas carreteras, de modo que esa tecnología requiere un conjunto de bienes públicos, ¿no? Otras tecnologías requieren otras cosas. Por ejemplo, la electricidad requiere de ciertos estándares, requiere de la capacidad de transmitirla, que quiere decir la capacidad de cruzar el territorio, ¿no? Para poner la infraestructura necesaria para transmitir esa capacidad. Yo puedo tener telefonía celular, internet, pero eso tiene que permitirme poner torres de comunicación que se van a comunicar a través de ondas, que en castellano le dicen ondas hertzianas, pero eso implica que tienen que tener derecho de propiedad sobre el espectro. Entonces, la definición de derechos de propiedad sobre el espectro es un bien público. Cada tecnología requiere de ciertos estándares, de ciertas normas, de cierta infraestructura, que son las que permiten
que se implemente. Entonces, una forma de explicar eso es que hay dos tipos de letras. Hay unas letras que tienen mercado, llamémosle letras privadas, o llamémoslas consonantes, y hay otras, entonces aquí están las consonantes, pero también requieren de ciertos bienes públicos más o menos específicos, como por ejemplo los carros, los automóviles necesitan carreteras, pero los teléfonos celulares no necesitan carreteras. Entonces son más o menos específicos a la tecnología, que pueden ser infraestructura, o pueden ser normas, pueden ser reglas, llamémoslos vocales. Y entonces, bueno, uno puede hacer palabras porque mezcla bienes privados con bienes públicos. Ahora, los bienes privados se benefician de tener la mano invisible. La mano invisible es un mecanismo, de hecho, la mano invisible que definió Adam Smith, en cierto sentido lo define a él como el primer teórico de la complejidad, porque más o menos lo que él decía es que la economía es un sistema complejo que no se puede organizar centralmente, pero tiene la capacidad de autoorganizarse. Y se puede autoorganizar porque en particular el mercado es algo que tiene precios, tiene un sistema de precios, que es un sistema de información. Con esos precios uno puede calcular la diferencia entre el precio de los insumos y el precio de los productos, y eso define las ganancias. Entonces las ganancias es un cálculo que se hace con esos precios, pero la ganancia no es solamente un sistema de información, sino es un sistema de incentivo. Es una cosa que hace que las empresas traten de hacer cosas que sean rentables, es decir, que responden a información que está en el sistema de precios. Y después hay unos mercados de capitales, unos mercados financieros que tratan de darle recursos, de invertir o de prestarle a empresas que se espera que van a ser rentables porque son las empresas que están respondiendo correctamente a la información que está en precios. Entonces aquí tienen la mano invisible del mercado. El único problema es que los bienes públicos no gozan de esa mano invisible. Los bienes públicos no tienen precio, entonces no hay información descentralizada sobre cuánto valen las cosas, qué cosas valdría la pena hacer, etc. No tiene un sistema de lucro que lo ofrezca. En el sector público el lucro lo llamamos corrupción, y entonces no hay un sistema de incentivos para responder a la información que está en los precios, y no hay un sistema financiero descentralizado que trata de darle recursos a las cosas que se vean como más prometedoras. Entonces, el problema de los bienes públicos es que no tenemos necesariamente la información de qué es lo que hace falta, no tenemos los incentivos para responder a la información que hace falta, y no hay un sistema automático de movilización de recursos hacia las cosas que hacen falta. Entonces, eso lleva a que esta cosa se vuelva un poco compleja. Una forma como esto puede estar organizado en países como Estados Unidos es que la información la proveen los lobistas, y hay una cierta competencia entre lobistas. Hay unos lobistas que quieren salvar a las ballenas, y hay otros lobistas que se quieren comer a las ballenas. Entonces hay actividades de lobby. Esas actividades de lobby hacen contribuciones a las campañas electorales. En Estados Unidos esto está bastante documentado porque tienen que publicar qué han dado en campañas electorales para generar incentivos que el sistema político responda. Y con eso se compra, en cierto sentido, influencia sobre el presupuesto, influencia sobre la asignación de recursos. De modo que así es como se cocina la salchicha en algunos países del mundo. Estamos en el proceso de tratar de entender cómo se cocina esta salchicha en otros sitios del mundo. Pero la implicación es que no hay mecanismos de mercados para adecuar la provisión de bienes públicos. Esto lleva a redefinir lo que es la política pública, no como un conjunto de instrumentos predeterminados, que es impuestos o subsidios para corregir fallas de mercado, sino que son sistemas que permiten identificar dónde están las fallas y tratan de movilizar los incentivos y los recursos para responder las fallas, para determinar qué letras están faltando y cómo proveerse las letras que están faltando. De aquí sale la idea de que debe haber una coevolución entre lo que hace el gobierno y lo que se puede hacer en la economía.
que la estructura de la economía tiene algo que ver con la estructura de las cosas que el gobierno ofrece, los bienes públicos que el gobierno ofrece. Y este es un paper que publicamos en el Proceedings of the National Academy of Science con estos coautores, donde bajamos la data de 50 y tantos mil websites de los gobiernos estatales de Estados Unidos. Hay 50 gobiernos estatales en Estados Unidos y mostramos que las diferencias en la estructura económica de los estados están altamente correlacionados con las diferencias en la estructura de gobierno. Que las diferencias en la estructura de gobierno tienen menos que ver con ideología y tienen más que ver con la estructura de las economías en las que están. ¿Cómo se mueve el know-how? ¿Cómo se mueven estas letras? Bueno, de aquí viene la idea de que es muy difícil meter know-how en el cerebro. Malcolm Gladwell dice que toma 10.000 horas volverse bueno en alguna tarea. 10.000 horas a 40 horas a la semana son como 14 años. Entonces, toma mucho esfuerzo meter el know-how en el cerebro, pero es mucho más fácil mover cerebros. Entonces, que de pronto el movimiento de la tecnología en el mundo se da a través del movimiento de cerebros. Hay muchos papers que muestran esto entre firmas. Por ejemplo, aquí está la ciudad de Detroit. En 1903 se fundó la Ford, en 1908 la General Motors, en 1925 la Chrysler, pero todo esto se debió a que en 1897 se fundó Oldsmobile. Y de hecho, los que fundaron Ford, General Motors y Chrysler, todos trabajaron para Oldsmobile. O sea que son empresas que se crearon por gente que se formó en una empresa y se mudó con su cerebro a fundar otras empresas. Eso mismo ocurrió en Silicon Valley. Silicon Valley ocurrió porque este señor que trabajaba para Bell Labs, AT&T, en New Jersey, se jubiló y se mudó a California. Se llevó a estos 8 señores, se peleó con estos 8 señores. Estos 8 señores se fueron a formar Fairchild Semiconductors, y esa empresa Fairchild es la mamá de todas estas otras empresas. ¿Okay? De estas 56 empresas de Silicon Valley, 54 son hijas de Fairchild. Son gente que trabajó en Fairchild y se mudó con su cerebro a fundar estas otras empresas. ¿Okay? Con mi colega Frank Nefke hicimos un paper preguntándonos cómo es que una región se diversifica, cómo es que empieza a aparecer una empresa en una industria, en un sector económico que no preexistía, cómo es que uno puede formar una empresa en un sitio que no tiene experiencia en esa actividad. ¿De dónde sale el know-how? Como era Alemania, teníamos datos de Alemania, teníamos datos de la seguridad social alemana, entonces sabíamos la historia laboral de todos los trabajadores, sabíamos la composición laboral de todas las empresas y podíamos mirar dónde aparecía en una región una empresa en una actividad económica que no preexistía. Y lo que encontramos es que después de la caída del muro de Berlín, empezó un proceso de diversificación en Alemania Oriental. En esas nuevas actividades en Alemania Oriental, los trabajadores experimentados los contrataban en Alemania Occidental. O sea que el know-how, o sea, la capacidad productiva, la diversificación llegó a Alemania no porque mejoraron las instituciones, no porque mejoraron la capacidad del sistema educativo, no solo porque mejoraron las reglas, etcétera, sino porque movieron los cerebros de los lugares donde se sabía hacer las cosas a donde no se sabía hacer las cosas. Y este mismo resultado, Mate Hartog lo ha encontrado para Colombia. Es decir, que las empresas pioneras en una región, la primera de su tipo en una región, contratan el 44% de sus trabajadores experimentados de otras regiones donde hay trabajadores con experiencia en esa industria. Esto va a la idea de que para para diversificarse hay que mover cerebros. ¿Okay?
En este paper que hice con Dani Bahar y César Hidalgo, publicado en el Journal of International Economics, usamos este espacio de países para tratar de explicar por qué es que los países se parecen a sus vecinos. Y el resultado central de este paper es que si uno tiene un vecino que sabe hacer algo, a pesar de que la teoría económica diría especialízate en algo distinto, nosotros mostramos que si tienes un vecino, compartes una frontera con un país que sabe hacer algo, eso aumenta tu probabilidad de volverte bueno en eso en un 65%. De modo que esto es un paper que demuestra la difusión del conocimiento en distancias geográficas cortas. O sea que es importante compartir una frontera. El movimiento de personas también es otra forma de explorar esta hipótesis. Este es un estudio que hice con Ljubica Nedeljkovska en Albania. Explotamos este experimento natural en el que había muchos inmigrantes albaneses en Grecia. Hubo la crisis griega en el 2011. Y eso llevó a que 5% o que los albaneses se regresen, perdieron sus empleos en Grecia, se regresaron a Albania y representaron un aumento del 5% de la fuerza laboral de Albania. Entonces uno se imagina que si a un país le entra un aumento de su fuerza laboral de 5%, pues ¿qué va a pasar? Bueno, si los salarios son flexibles, si los salarios son rígidos, de pronto va a subir el desempleo. Y si los salarios son flexibles, de pronto no sube mucho el desempleo, pero caen los salarios porque hay más oferta laboral. Lo que nosotros mostramos en ese paper es que de hecho cayó el desempleo y subieron los salarios de los no migrantes, o sea, de los que se habían quedado ahí. Entonces la pregunta es cómo carrizo puede pasar esto. Y la respuesta es que los que vinieron con unas letras distintas. Ellos habían aprendido en Grecia a trabajar, a hacer agricultura en invernaderos, se fueron a sus casas. En Albania la propiedad de la tierra está muy atomizada, la mayoría de la gente tiene una hectárea, media hectárea, hectárea y media, y eso es ideal para estos invernaderos. Entonces trajeron la tecnología de invernaderos, se pasaron de agricultura de subsistencia a agricultura comercial, tuvieron que emplear a sus vecinos y eso más bien generó un boom económico. Tenemos un paper con Dario Diodato y Frank Nefke, donde exploramos el retorno de los migrantes a México, donde tenemos información sobre la gente que ha sido expulsada de Estados Unidos y documentamos que llevan a un crecimiento de las industrias en las localidades de donde son los migrantes, pero en la industria donde tuvieron experiencia laboral en Estados Unidos. Hay un paper similar que hace Dani Bahar con Hillel Rapoport, donde explota el hecho de que Alemania le dio TPS, ¿no? Visas temporales a ciudadanos de la ex Yugoslavia, y después cuando se hizo la paz en Yugoslavia los rescindió, la gente regresó. Y documentan esta transformación productiva de Serbia gracias a los migrantes que retornaron. En un paper que acabamos de publicar en la revista Nature Human Behavior en agosto, tenemos datos de viajes de negocio y en estos datos lo que encontramos es que los viajes de negocio anteceden el aumento de la productividad, del empleo y de las exportaciones en las industrias en las cuales el país de origen de los viajantes tiene ventaja comparativa. O sea que de pronto si uno recibe muchos alemanes, termina aumentando su empleo, productividad y exportaciones en automóviles o en químicos, o sea, en las áreas en las que tienen ventaja comparativa los viajantes que llegan. De esta misma teoría nos va a salir, y de la misma MSP y del mismo enfoque nos va a salir una teoría de la complejidad, de la desigualdad.
Entonces, les voy aquí a explicar un poco cómo la matriz MSP y estas cosas tienen que ver con por qué el mundo es desigual. Lo voy a capturar un poco en la idea de qué es mejor. Si uno no puede poner todas las letras en todas las partes y tiene que escoger entre poner algunas letras en todas las partes o poner todas las letras en alguna parte, ¿cuál es la implicación de este dilema? Y esto tiene que ver con este otro paper del 2011 donde exploramos, donde desarrollamos este esquema de la matriz MSP como función de la matriz CCA y la matriz PPA, que publicamos en el Journal of Economic Growth. Aquí lo que tienen es el modelo teórico de CCA, PPA y MSP, y lo que tienen aquí es que en el eje horizontal tienen qué porcentaje del alfabeto tiene el país. Esto en teoría, qué porcentaje del alfabeto tiene, y en el eje vertical, qué porcentaje del diccionario podría escribir. ¿Ok? ¿Cuál es la relación entre cuántas letras tienes y cuántas palabras puedes hacer? Y claro, eso depende de la naturaleza de la gramática de esta tecnología, si se quiere decir. Eso depende de la naturaleza del mundo. Porque si todas las palabras son de una letra, entonces va a haber una relación muy lineal entre cuántas palabras tienes y cuántas letras tienes. Pero si a medida que las palabras se vuelven más complejas, se vuelven más largas, por ejemplo, si todas las palabras requieren de 10 letras y uno lo que tiene son 5 letras, bueno, con 5 letras uno hace 0. Y con 9 letras uno hace 0. Con 10 letras uno hace de pronto una palabra. Pero con 11 letras uno tiene 11 combinatoria 10, esos son 11. Y si uno tiene 12 letras, es 12 combinatoria 10, eso es 12 por 11 dividido por 2, eso es 66. Y así esto entonces va a crecer exponencialmente. ¿Ok? Entonces, esta es la relación teórica entre letras y palabras, puede ser cualquier cosa, pero el modelo nos permite calibrarlo y en la calibración del modelo nos da esta relación. ¿Okay? Nos da una relación muy convexa, de modo que con pocas letras se hace poquísimo o nada, pero a medida que uno tiene más letras, pues explota la cantidad de palabras que uno puede hacer porque hay cada vez más combinaciones posibles de letras. ¿Okay? Esta es nuestra estimación de la cosa. Y uno puede imaginarse que la pendiente de esta curva, que es una pendiente fuertemente creciente, dice algo de cuál es el payoff, cuál es el beneficio de acumular una letra, y esa depende mucho de cuántas letras uno ya tiene. Y eso lo que quiere decir es que el retorno a poner todas las letras en un solo lugar es muy grande, porque mientras más juntas estén las letras, más cosas se pueden hacer. Y eso explicaría por qué la actividad económica se tiende a concentrar tanto en el mundo. ¿Ok? Se tiende a concentrar tanto en el mundo y por qué las diferencias en la cantidad de letras que uno tiene pueden explicar grandes diferencias en las productividades posibles y en la desigualdad. Entonces, aquí en un paper que hicimos con Miguel Santos, Miguel Ángel, estudiamos la diferencia de ingresos entre estados mexicanos. ¿Okay? Estábamos trabajando en Chiapas, que era el estado más pobre de México, pero si nos metíamos dentro de Chiapas, o sea, el Distrito Federal es 6 veces más rico que Chiapas, pero si nos metemos dentro de Chiapas, el municipio más pobre de Chiapas tiene 1/8 del ingreso del municipio más rico de Chiapas. O sea que aquí hay una desigualdad, si se quiere, fractal. O sea, que independientemente de la escala geográfica en la que uno mira, hay una desigualdad gigantesca. Entonces uno se hace la pregunta si el problema es que Chiapas es pobre porque los chiapanecos no tienen capacidades individuales. Entonces chequeamos esta hipótesis comparando a los chiapanecos con el resto de los mexicanos. Aquí llamamos 100 el ingreso mensual de un chiapaneco, de un mexicano que vive en su estado, y si lo comparamos con el de un chiapaneco que vive en su estado, pues el mexicano gana 50% más que el chiapaneco. ¿Okay? Y esto es controlando por educación, calidad de la educación, experiencia, género y si la persona es indígena o no.
Entonces vamos a mirar a los chiapanecos fuera de Chiapas, pero no lo vamos a comparar con el resto de los mexicanos, sino lo vamos a comparar con los mexicanos que también migraron fuera de su estado. Entonces los mexicanos que migraron fuera de su estado ganan 15% más que el que se quedó en su estado, y esto un poco recoge esta ventaja que de pronto tiene la gente que se muda, que de pronto son por alguna razón más emprendedores, pero los chiapanecos que se mudan de Chiapas ganan muchísimo más, de modo que cuando yo comparo un chiapaneco fuera de Chiapas con un mexicano fuera de su estado, pues no hay diferencias estadísticamente significativas. Y esto para nosotros es una demostración de que el problema no son los chiapanecos, que el problema es Chiapas, que no hay nada malo con los chiapanecos, el problema es Chiapas y no los chiapanecos. Entonces, cuando uno hace una descomposición Oaxaca Blinder para explicar por qué Chiapas es pobre, pues, y uno trata de usar, digamos, la teoría neoclásica para decir, bueno, debe ser escolaridad, capital humano, experiencia laboral, una ecuación de Mincer, ¿no? Pues eso explica más o menos un tercio de la variación, donde el grueso de la explicación se la recoge el nivel educativo. Pero con esta teoría de la complejidad nosotros podemos medir la complejidad a nivel de municipio. ¿Okay? Entonces desarrollamos un atlas de complejidad económica de México y calculamos la complejidad a nivel de municipio y usamos la complejidad para explicar las diferencias de ingresos. Y no sé qué le pasó aquí, se me echó a perder la lámina, a ver si esta está mejor. Y entonces, para ver si, como verán, ahora el grueso de la explicación la da la complejidad y no la educación. Y cuando hacemos un esfuerzo para resolver el problema de endogeneidad entre si la complejidad está ahí debido a la educación o si la educación está ahí debido a la complejidad y le damos opción a esas dos explicaciones, pues el estimado de la complejidad estaría entre 14 puntos y 28 puntos, mientras que el de la educación estaría entre 3 puntos y 17 puntos. O sea, que la complejidad explica buena parte de estas desigualdades de ingreso entre las regiones. Dicho de otra palabra, el problema no son los chiapanecos, el problema es que están rodeados de gente que tiene las mismas letras. Entonces en Chiapas se pueden hacer palabras muy cortas porque las letras que están alrededor de cada chiapaneco son todas muy parecidas, o sea, hay poca diversidad de letras. Pero si yo saco al chiapaneco y lo pongo en un sitio donde hay más letras, él puede participar en palabras más largas, en productos más complejos, en actividades más productivas, y de ahí viene la diferencia. De modo que nosotros interpretamos el problema de desigualdad no solo y no principalmente como cómo está dividida la torta, digamos, imaginándonos un país que tiene una torta y la pregunta es cómo se divide esa torta quizás entre capital y trabajo, alguna de estas divisiones, sino el hecho de que en distintos lugares se están cocinando tortas de distinto tamaño. Que las tortas posibles en los distintos lugares son muy distintas porque la complejidad económica de esas regiones son muy distintas y están atrapados en actividades de baja productividad, entre ellas, por ejemplo, las actividades que usan muy pocas capacidades, como las que usa el sector informal, que son básicamente trabajadores por cuenta propia, etc. Tenemos, no lo introduje aquí, pero una teoría de que el sector informal tiene mucho que ver con la incapacidad de juntar letras y donde eso también tiene que ver en el espacio urbano cuando analizamos dentro de una ciudad en problemas de movilidad. Pero esto nos lleva a preguntarnos si debemos enfocarnos en la desigualdad de ingresos y tratar de entonces compensarla con redistribución versus desigualdad de productividad y esa compensarla con inclusión. O sea, es decir, acercar a las personas a las letras o acercar las letras a las personas para que la gente pueda participar, pueda ser incluida en actividades de mayor productividad. El último punto que voy a abordar es este tema de si los países deben diversificarse o si los países deben especializarse. Y esta es una idea que viene de la época de David Ricardo,
la idea que los países se tienen que especializarse en sus áreas de ventaja comparativa, de modo que si uno habla de Francia, y Francia es muy buena en vinos, y uno habla de pronto de Francia, y Francia es muy buena en quesos, entonces uno diría, bueno, Francia se debería especializar en quesos y vinos. Pero en realidad Francia hace quesos y vinos, que son estos dos cuadritos rojos que ven ahí, pero hace una enorme cantidad de otras cosas. Y para nosotros esto es un reflejo de algo que está detrás de la confusión entre diversificación y especialización. Ludwig Wittgenstein decía que los problemas filosóficos son problemas del lenguaje, que si uno limpia el lenguaje, desaparece el problema filosófico. Y lo que yo quiero decir de este tema de especialización versus diversificación es que en realidad son dos fenómenos descritos, son el mismo fenómeno descritos desde dos escalas distintas. Las personas se especializan, las empresas se especializan, pero a medida que las personas se especializan y a medida que las empresas se especializan, la ciudad, el departamento, el estado, el país se diversifica. De modo que la especialización es un fenómeno que se da al nivel bajo, a la escala baja. Eso genera diversificación visto desde la escala más alta. De modo que diversificación y especialización son el mismo fenómeno, pero si estamos hablando de ciudades, estamos hablando de estados, estamos hablando de países, el proceso de crecimiento es un proceso de diversificación, no es un proceso de especialización. Especialización en más letras, pero esas letras se van a traducir en más palabras y en palabras más largas, y esto lo hemos mostrado tanto en el cross-section, o sea, en el análisis transversal, como en el análisis temporal. Los países crecen diversificándose. Entonces, en síntesis, le he descrito esta agenda de investigación donde, por un lado, usamos la teoría de complejidad para explicar el cambio estructural. Los monos tienden a saltar hacia árboles que le quedan cerca en el espacio de productos, hacia productos que tienen capacidades similares, no porque eso es lo ideal, sino porque eso es lo más factible. Es una restricción al proceso de diversificación. Estudiamos la difusión tecnológica, donde enfatizamos la importancia del movimiento de los cerebros, porque es mucho más rápido mover cerebros que mover el conocimiento al cerebro, especialmente cuando estamos hablando de diversificación, que implica meterse en cosas nuevas, en las cuales uno no tiene experiencia previa. Analizamos el proceso de crecimiento en base a la complejidad y al espacio de productos, todas variables que son medidas a través de esta matriz MCP. Estudiamos el tema de la desigualdad, como una desigualdad en las letras que tienen las distintas regiones, y hablamos un poco de la diferencia entre teorías de resolver el problema de la desigualdad que se basan en la redistribución versus las que se basan en la inclusión. Y hablamos un poco de los bienes públicos, que a los que les falta la mano invisible son letras, son de pronto vocales en esta metáfora, pero que le falta la mano invisible, y por lo tanto esto nos abre líneas de investigación de economía política, de cómo se resuelve este problema de adecuar la dotación de bienes públicos a las posibilidades cambiantes de la tecnología y de las capacidades privadas. Eso nos lleva un poco a reconceptualizar la política económica como un problema de resolver fallas de información y fallas de dotación de bienes públicos. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes estas reflexiones. Bueno. ¿Y por qué no tomas tú la... Pasamos entonces... Eduardo.
¿Cómo? Pasamos al siguiente punto, que sería la juramentación del doctor Ricardo Hausmann como miembro honorario de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, la imposición, supongo que virtual, de la medalla y el otorgamiento virtual, le llegará en algún momento, del diploma. Mira. Está hablando. No sé si, es que a mí no sé qué me pasó, pero cuando se terminó la exposición, de repente me salí o me sacaron, no sé, entonces no sé si a Luis le ha pasado lo mismo. Ahí está. No, ahí está, ahí está. Luis, ya dijimos que el siguiente punto es la juramentación, medalla y diploma. Pero él no ha terminado. Sí, terminó ya. ¿Sí? Ah, bueno, ok. Entonces. Pero no podemos, si se calla ya no podemos pasar a la argumentación. Pregúntale al doctor Hausmann si está en línea. Ajá, pregunta. Yo estoy aquí, yo estoy aquí. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, juramentación. Tenemos pocas letras en la tecnología aquí, parece. Juramentación. Luis, Muy ¿nos bien. escuchas? ¿Nos Sí, escuchas, yo te Luis? escucho. Entonces, la Sí. juramentación. Muy bien. Doctor Ricardo Hausmann, miembro honorario de esta corporación, ¿jura usted cumplir con los deberes inherentes a la condición de miembro honorario de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, su ley y reglamentos? Juro. Si así lo hace, que Dios, la patria y la Academia se lo premien, y si no, que lo demanden. En virtud de la autoridad que me confiere la ley y en mi carácter de presidente de esta corporación, lo declaro solemnemente miembro honorario de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, con el goce de todas las prerrogativas que le reconocen la ley y nuestro estatuto a su elevada jerarquía, y en la oportunidad próxima que podamos, le haremos entrega de la medalla y del diploma que lo acreditan como tal. Muchas gracias. Es un honor formar parte de esta digna corporación. Ha sido un verdadero placer oír su exposición y creo que con esta incorporación usted retorna de alguna manera a su punto de origen, lo cual permite que irradie acá en nuestro país las cosas que usted ha estado aprendiendo allá. Muchísimas gracias. Nos felicitamos nosotros por esa circunstancia. Gracias. Muy bien. El cuarto punto sería clausura del acto y normalmente diríamos, pero creo que cada uno va a tener que agarrar su botella para ese brindis, desafortunadamente, porque no nos podemos encontrar. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Brindaremos a por ti, todos. Ricardo, brindaremos por ti. Ha concluido el acto y brindaremos cada uno con nosotros